Dicen que las tormentas expresan lo que muchas personas sienten cuando están tristes y melancólicas. Esta tormenta tiene algo de especial. Expresa la ira de un ser que conozco bien. Por años me ha incomodado, hoy viene más furioso que nunca, porque decidí darle la espalda. Este ser es el que todos conocemos. ¿Recuerdan el bien y el mal? Pues este es el mal, ya habrán deducido a quién me estoy refiriendo. Bien, comenzaré desde el principio. Yo soy como tú, un chico normal. Vida normal, estudiante. Amigo de un grupo de chicos, hijo, hermano, y todo lo que puedo ser en esta vida. Ya desde hace bastante tiempo, que sentía algo de angustia en cada tormenta que se presentaba, sentía miedo, no los rayos, ni a la lluvia, sino a esa sensación de sentirme desprotegido. Y cuando finalizaba cada tormenta, me sentía furioso y molesto por alguna extraña razón. Poco a poco fui cambiando de personalidad, hasta convertirme en un joven amargado, que solo se tranquilizaba cuando alguna tormenta se avecinaba, era porque sentía que alguien en particular me visitaba en cada tormenta. Te preguntarás por qué, no tiene sentido que de la nada cambies de personalidad. Eso creí yo, sin embargo todo tiene una explicación, verás, yo era normal. Si no mal recuerdo fue hace más de 5 años, desde que fui cambiando poco a poco mi personalidad. Era aquel entonces, un muchacho adolescente, me gustaba realizar retos paranormales con mis amigos de aquel entonces. Visitábamos cada casa abandonada, para jugar esos tableros malditos. Pero ¿saben una cosa? Ninguna de esas tonterías causó lo que tengo ahora. Esas son puras historias inventadas, chicos malcriados que juegas y eso y supuestamente son poseídos. Siempre me desagradó la idea de que alguna entidad fuese a tomar posesión de mí, y siempre los retaba. Y nada nunca pasaba. Hasta aquella tormenta, estaba solo en casa, eran 6 de la tarde, y una tormenta poderosa azotaba nuestra ciudad, mis amigos estaban en las suyas, así que ese día no habría juegos. Aquella tormenta, me sentía acompañado, por alguna razón no me sentía solo en casa. Escuchaba pasos en el pasillo de la cocina, objetos que se movían en mi sala, yo me encontraba en mi habitación viendo televisión en mi cama. Cuando las luces se apagaron, producto de un rayo que impactó en la central hidroeléctrica, todo quedó a oscuras, y aquellos ruidos se intensificaron. Mi mente decía, solo es el viento, qué almas, ni condenados ni qué tonterías. Esas cosas no existen, creen que me harán creer lo contrario. De ninguna manera, nada cambiará mi manera de pensar sobre esas cosas. Entonces, oía que alguien pisaba más fuerte, como queriendo llamarme la atención, algo afuera de mi habitación. Finalmente los ruidos cesaron, pasaron algunos minutos, yo me recosté viendo el techo de mi habitación, esperando que la energía eléctrica regrese. De pronto oí 2 golpes fuertes en mi puerta, alguien pedía permiso para entrar. Pero nadie había llegado a la casa, ¿quién rayos está aquí? Si eres un ladrón, lárgate de aquí, porque llamaré a seguridad y te arrepentirás. Entonces oí nuevamente, los 2 golpes. ¿Quién rayos eres? ¿Alguna alma en pena? No creo en tonterías, ni estupideces inventadas por algún tonto. Si tanto insistes, seas quien seas. No me interesa, si alguien me visitaría alguna vez, ese sería el mismo diablo, o el señor de las tinieblas. ¿Me oyes? Al decir esto, los golpes en la puerta se detuvieron, de pronto sentí que había algo o alguien tras de mí. Di la vuelta, donde estaría la televisión, y lo vi. Era él. Era el señor de las tinieblas. Era una figura negra, bastante borrosa, y sonriente, solo pude ver su sonrisa, unos cuernos emergían de su cabeza, y tenía la silueta de una entidad diabólica. Entonces era él, el señor de las tinieblas. Me miraba fijamente, sin decir palabra alguna. Un rayo iluminó su rostro, era un ser, ¿cómo describirlo?
Un ser definitivamente que no era del mundo real, ni siquiera un simple condenado, o algún alma descarriada. Era el mismísimo Satanás. Me apuntó con uno de sus dedos, tenía las uñas largas, y eran como garras. Sonrió aún más al hacerlo, y un rayo cayó sobre mi casa, y el diablo se marchó en ese instante. Algo dentro de mí cambió a partir desde ese día. Como les decía, mi personalidad cambió, puede que antes me disgustaba que alguien hablara sobre algún tema paranormal. Hoy me enfurece por completo, no me gusta que la gente hable de esas cosas. Me irrito fácilmente, con cualquier otro tema también, no soporto a las personas, he tenido varias discusiones con mis padres. Por cualquier cosa que haga, me he convertido en un mal joven, no quiere decir que sea mal estudiante, al contrario, desde aquella vez, he mejorado mis calificaciones, en especial en los cursos de razonamiento, me volví más astuto. Ya fueron 5 años desde entonces, he esperado volver a ver al diablo, en alguna tormenta. Comencé a esperarlo, quería saber por qué me hizo así, porque es la única explicación que tengo para todo esto. En cada tormenta lo esperaba, pero él no volvía, ¿qué rayos pasa? ¿Por qué no vuelve? Pasaron 5 años desde entonces, y el diablo no regresaba, comencé a recordar sobre aquella tormenta, el cielo era más oscuro, y los rayos más claro que de costumbre, tal vez eso era debía de esperar el momento, la misma tormenta, para ver a ese sujeto. Hasta que finalmente una tarde lluviosa, y luego tormentosa, el cielo era oscuro, y los rayos más claros. Esta vez será le dije de todo, le lancé insultos, retos, de todo para que viniese, finalmente, al pasar un poderoso rayo, apareció ese sujeto. Estaba ahí, como lo recordaba, parado en mi frente de mi cama, en mi habitación. Lucía igual que la última vez, esta vez traía consigo un cinturón, repleto de frascos pequeños de color verde, que contenían algo en su interior. ¿Qué me hiciste, oye tú? No respondió. Dime qué me hiciste, le volví a preguntar. Y nuevamente no respondió. Tomó un frasco vacío de su cinturón, y me lo extendió sin decir una sola palabra. Lo tomé por alguna extraña razón, y lo empuñé muy fuertemente. Volveré en un tiempo, muchacho, recolecta todas las almas que puedas, y serás recompensado, busco a hombres como tú, que no tengan miedo a nada. Si lo haces, serás bien recompensado. Un rayo cayó nuevamente cerca de mi casa, y nuevamente el diablo desapareció. Yo sostenía aquel frasco verde, intrigado. Tenía una tapa muy pequeña, ¿a qué se refería con que debía recolectar almas? Siempre andándose con rodeos estos sujetos, pero ahora sé que existe. Cree que soy un tonto, si piensa que voy a hacer lo que me dice este. Guardé el frasco en mi gaveta, y me recosté a dormir. Al día siguiente, la tormenta había pasado ya. Debía de ir a mis clases, me alisté lo más rápido que pude, y antes de salir, vi que el frasco estaba aún en mi gaveta, y que sí lo había recibido. Lo dejé ahí, y me dirigí a mis centros de estudios. Mientras caminaba por la calle, que aún lucía mojada, vi que el tránsito había aumentado un poco. 2 jóvenes, caminaban apresurados, seguramente llegarían tarde a algún lado. Llegué hasta el cruce de la calle, para llegar al parque, era la zona de mayor tráfico vehicular. Aquellos 2 jóvenes, no vieron la señal de tránsito, que decía pare. Y cruzaron corriendo, pensando que ganarían al tráfico. Pero no vieron al vehículo de carga ligera, que pasó a toda velocidad, destrozándolos al instante. La sangre salpicó por todos lados, yo me hallaba en la acera antes del cruce, y pude ser espectador, de cómo fallecieron al instante. Los cuerpos salieron disparados varios metros delante del vehículo, entonces sentí algo caliente, en mi bolsillo, saqué lo que era, y era aquel frasco verde, ¿cómo diablos llegó aquí? Sin pensarlo caminé hasta donde estaban los cadáveres, a uno de ellos le habían molido la cabeza por completo, era como ver carne molida, los ojos le saltaron a este dije sin remordimiento. Y el frasco en mis manos, comenzó a succionar un aura que salía del cadáver, luego me dirigió al otro cadáver, este estaba peor dije.
A este le había destrozado la caja torácica, y todo su contenido estaba por todas partes. Y de nuevo aquel frasco absorbió el aura que desprendía ese cadáver. Y luego se selló nuevamente. Qué extraño, tal vez a eso se refirió el Señor de las Tinieblas, con recolectar almas. Qué interesante, dije. Como si no hubiese pasado nada, me dirigí a mi centro de estudios, sin más que hacer terminé la jornada y volví a mi casa por la tarde. Qué extraño suceso, volví a pasar por el parque, donde habían sido arrollados ese par de sujetos, ya habían recogido sus cadáveres y sobre el piso habían manchas de sangre. Pobres diablos, dije, y pasé de largo. Más adelante, dentro de un callejón donde vendían marihuana, un tipo acorralaba a otro inferior, yo veía de lejos sin nada que hacer. De pronto comenzaron a discutir, y uno sacó una navaja, luego de un forcejeo intenso, el de la navaja le clavó el arma en el cuello al otro sujeto, y salió corriendo. Pasó de largo sobre mí, y me hice a un lado. Luego entré lentamente a ver a aquel sujeto, se desangraba sin parar. El frasco en mi bolsillo nuevamente se calentó, lo saqué mientras aquel sujeto convulsionaba, y moría rápidamente. Finalmente falleció, y el frasco hizo lo suyo. Porque no siento pena por ellos, esto es extraño. Si antes me sentía furioso, hoy solo siento eso, ninguna emoción más. Dije ello, y me fui directamente a mi casa, entré a mi habitación, mis hermanos estaban en la suya. Ya hablaba poco con ellos, mis padres se encontraban trabajando como de costumbre. Me recosté sobre mi cama, y examiné aquel frasco, era pequeño. Verde, y no era transparente, no podía ver lo que había dentro. Me da tanta curiosidad saber lo que hay dentro, pero no encuentro una manera de hacerlo, se nota que es de un material extrañísimo. La tapa es imposible de sacar, debe haber alguna manera. Pero por ahora lo dejaré ahí. Luego de ese día, cada vez que salía, me encontraba con algún accidente, algún asesinato, serían demasiados para contarles por aquí, a veces quisiera visitarlos a cada uno de ustedes, pero primero debo terminar con esta historia. Un día, llegué a una fábrica de algodón que se incendiaba, casi a las afueras de la ciudad, por instinto o no sé qué será, llegué a pie. Allí estaban los trabajadores, totalmente calcinados, y negros producto de las llamas. Era el lugar perfecto para recolectar más almas, los bomberos llegaron, y la seguridad. Yo me metí por la parte de atrás, y aproveché para recolectar todas esas almas, no sé si lo hacía para obedecer al Señor de las Tinieblas, pero lo hacía. Poco a poco me comenzaba a preguntar, si en verdad le entregaré todas estas almas en este frasco, y por qué me lo habían cargado a mí. Poco a poco el frasco cambiaba de color, era verde y después naranja, poco a poco se convertía en rojo. Necesito respuestas, además, siempre supe que con el diablo no se juega, que es muy astuto y que al final terminará engañándote, nunca hay que confiar en él, por algo fue expulsado del cielo, y por algo es un demonio total. Día a día recolectaba más y más almas, me comenzaba a gustar, incluso me comenzaba a gustar. Ya me sentía a gusto haciéndolo, hubo días en donde no había accidentes o asesinatos, y visitaba hospitales, a las personas moribundas, las vigilaba. No sé si eso de visitar moribundos estaba bien, pero lo hacía. Cada día que faltaba algún alma, me sentía vacío, y sentía la necesidad de quitarle la vida a alguien para que me dé su alma. A veces no podía con esas ganas, pero siempre me aguantaba, nunca le quité la vida a alguien. Mi familia ya se había acostumbrado a mi actitud pedante, arrogante, renegona y solitaria. Pasaron los meses, y no volvía aquel sujeto, supongo que tarde o temprano volvería por su frasco, dije. El deseo de apoderarme de este frasco se incrementaba, sentía que yo era el que hacía el trabajo, ¿cómo es que se llevará todas estas almas así como así? Supuestamente seré recompensado. Pero como se trata del diablo, un ser extremadamente traicionero, no será así, así que decidí buscar una manera de quedarme con este frasco, y cuando vuelva ese sujeto, no encontrará nada.
Pasé días enteros buscando alguna manera de abrir este frasco para mí, busqué y busqué en todos lados, hasta en la sección de ocultismo de la biblioteca, en foros de internet, y cuando finalmente decidí deshacerme de este frasco, encontré un foro en la Deep Web, sobre objetos extraños, de un coleccionista, que encontraba objetos de culturas antiguas, que rendían culto a Satanás, y que las dejaron allí enterradas. Aquel coleccionista mencionaba los pasos que hacían aquellas culturas para rendir culto: cortaban su dedo índice, y dejaban caer 3 gotas de sangre sobre el objeto, y debían recitar una frase corta para el demonio, entonces el objeto se abriría por unos segundos en los cuales, el demonio aparecería y se llevaría todas las almas para sí. Pasaron 2 días, estuve memorizando aquella frase: cambié la parte para el demonio, ahora era para mí, de ninguna manera ese sujeto se llevaría este frasco, fui yo quien recolectó todas estas almas. No lo permitiré, esto será mío por completo. Finalmente al 4.º día, logré memorizar la frase, y en una tarde soleada, decidí probar y hacer el intento de abrir ese frasco. Coloqué el frasco en mi mesa de noche, traje un cuchillo de la cocina, y estaba listo. Corté mi dedo índice, y dejé caer 3 gotas, y recité la frase modificada. Nada pasó, maldita sea. ¿Qué rayos tengo que hacer? Dejé caer una gota más por si las dudas. Entonces sucedió, el frasco se abrió, y todas las auras recolectadas salieron lentamente, las inhalé despacio, y se convirtieron en parte de mí. Me sentí mucho mejor que nunca diría yo. Qué extraña sensación, dije. Vi mis manos y brazos, cambiaban de forma, un segundo era humano, en otro parecía una sombra oscura, como un espectro. Decidí calmarme: esto es sensacional, maldito demonio, eres un imbécil, sé que vendrás tarde o temprano por tu frasco, lo encontrarás vacío. Vi el frasco y ya se había sellado, una vez que aspiré a la última alma. Ahora esperaba la vuelta del diablo, seguía recolectando más almas en el frasco, ya ahora podía saber quién va a morir, un nuevo instinto despertó en mí. Podía saber el futuro de las personas, ya aprendí a controlar la intermitencia entre humano y espectro, y trataba de mantenerme como humano. Comencé a olvidar a mi familia, sus nombres, y dejé de ir a estudiar. Ellos parecían preocupados, pero a mí no me interesaba en lo más mínimo. El frasco había vuelto a su color verde, y conforme recolectaba, se convertía en color naranja de nuevo. Finalmente llegó el día, una tormenta poderosa azotó a mi ciudad, el cielo era más oscuro que de costumbre, y los rayos eran poderosos y más claros. Ya era momento de que ese sujeto volviera, que cree que lo voy a esperar siempre. Seguramente vendrá furioso, esta tormenta es su ira, y se nota que está muy enfadado. Me senté al filo de mi cama, esperando, cuando sucedió finalmente. ¿Creíste que podrías engañarme, maldito idiota? Sabía que lo harías, nadie se resiste a quedarse con esas almas. Solo era un truco para que me hagas el trabajo y me quede con tu vida. Sí, siempre supe que era una trampa. Pero ¿qué crees? No solo obtuve las almas de los desafortunados, también busqué las mías. ¿Crees que me iría a quedar así nomás? Ya hacía falta alguien que te enfrente, maldito imbécil. Dije mientras me cortaba la palma derecha con un cuchillo. No creas que te será tan fácil. Ya me he llevado a varios tipos como tú, se quedaron con mis almas, pero se olvidan que yo soy el señor de las tinieblas. Ahora te llevaré conmigo al infierno, tú me perteneces ahora, y todas esas almas que llevas dentro también lo son. Prepárate. ¿Eso crees tú? Dije mientras, gracias a la fuerza que me dieron esas almas, me lancé hasta él. Y tomé los frascos que tenía, mientras me arrojaba repetí el verso en mi mente, todos los frascos se abrieron y los absorbí todos. El diablo enfureció por completo. Me tomó del brazo y abrió una especie de portal oscuro que llevaba, yo supongo, hasta el infierno, y me arrastró allí. Yo ponía resistencia, era ya bastante fuerte como para resistirme a la fuerza del demonio, pero aún no tenía la necesaria, y me arrastró a ese portal. Entré y la realidad desapareció, ahora estaba en un camino directo al infierno.
Maldito, no te saldrás con la tuya, era demasiado fuerte como para vencerlo ahí mismo. Los frascos se habían quedado en lo que fue alguna vez mi habitación mortal, solo vi uno que portaba a ese sujeto. Estaba rojo, eso significa que está lleno. Tomé toda la fuerza que se me había dado, y forcejeé una vez más con él, no logré quitarle el frasco. Pero logré liberarme, y me tiré hacia la oscuridad de aquel camino, y perdí todo el contacto con la realidad, e incluso en el infierno. Entonces morí, o eso creía. No estaba muerto, ni vivo. ¿Qué rayos me sucedió? Finalmente toqué fondo, donde estaba. Era oscuro completamente, y de pronto poco a poco, la oscuridad iba desvaneciéndose, y podía ver el mundo. Pero era gris, no tenía color. Estaba en el mundo real, pero ¿cómo? Vi mis manos, ya no eran más humanas, y por más que lo intentaba no volví a hacerlo. Quisiera volver a mi habitación, pensé en ello y todo cambió de pronto de escenario, estaba parado en mi habitación. Allí estaban los frascos del demonio que habían caído. Vi que el demonio apareció, y llegó a mi habitación, estaba buscándome. Pero no podía verme, yo sí a él. Buscó por todos lados, pero no podía verme, es que estaba en el plano entre el mundo real y el infierno. Maldito imbécil, ¿dónde vine a parar por tu culpa, desgraciado? No importa dónde te escondas, tarde o temprano te atraparé. No podrás escapar de mí, tu alma es mía, y todas las que llevas también lo son. Eso lo veremos, maldito. Dije, sin que me oiga ese sujeto. Entonces un rayo iluminó la habitación, y desapareció por completo. ¿Y ahora qué haré?, dije como pensando. Pensé unos minutos, pensé y pensé. Pues ¿qué más me queda? Seguiré haciendo lo que mejor hago, mi familia se olvidará de mí, yo me olvidaré de ellos. Solo quiero hacerme más fuerte, buscar almas nuevas para mí. Te ganaré la batalla, maldito imbécil, un día nos veremos y seré más poderoso que tú. Ya lo verás. Luego de ese día continuaba en ese plano, logré encontrar la forma de comunicarme con los seres del mundo real, ahora podía hablarles, pero la mayoría corría de mí. Me veían como a un monstruo, me imagino que sí lo soy. Ya no tenía la capacidad de ver quién va a morir, así que me las ingeniaba para estar en lugar donde sucederían accidentes. También adquirí poderes espectrales, cosas que nunca habría imaginado tener. Conforme absorbía más almas, tenía más poder. Me convertía en un ser mágico, pero oscuro en todo. Hace varios años que encontré la forma de usar mis poderes y obtener las almas que yo desease. Haría lo mismo que el diablo, claro que sí. En especial, buscaba personas descarriadas, sin ganas de vivir, así ellos mismos se entregarían y yo podría quitarles el alma. Pobres idiotas, no valoran sus vidas, bueno, ni yo lo hacía. Así que no me quejo más. Cada vez que hay una tormenta, sé que puede ser donde el diablo me encuentre, pero estaré preparado. Ninguna tormenta me asusta, ni mucho menos tú. Ya hace un par de meses que estoy observando a un tipo que ha caído en la ruina, otro infeliz que no desea su vida y que tiró todo por la borda. Son esos los que me facilitan las cosas. Hoy lo visitaré, lo esperaré en la fábrica abandonada cerca a la pocilga, donde vive ese sujeto. Prepárate tú. Y tú también, señor de las tinieblas. Pronto te destruiré. Te lo juro.